Hola, hola, buenos días, tardes o noches, depende a la hora que me divise. Hoy con mi primer podcast probando qué tal se siente este ambiente. Siendo la primera vez que me presento, les doy la bienvenida a este tema el cual me parece bastante interesante, ya que como estudiantes es un momento de dolor por el cual pasó la historia de México. ¿Y de qué hablo? Se preguntarán. Pues de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México. Pues ocurrió una terrible matanza en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas para ser exactos, donde más de 300 personas fueron acribilladas. Esta fue la culminación de varios delitos que podrían considerarse de la deshumanidad, los cuales fueron perpetrados por el gobierno de México en contra del movimiento social estudiantil. El año de 1968 se caracterizó por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales, así como por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos, así como lo han calificado los sobrevivientes de ese movimiento, quienes exigen que a los responsables se les juzgue por el acto de genocidio. La masacre del 2 de octubre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de una manifestación pacífica. Ese día por la mañana, y en los noticieros, para encubrir un poco lo que estaba sucediendo, pues trataban de improvisar básicamente los que estaban pues presentando el noticiero, y una frase muy recordada de ellas es: hoy es una tarde muy soleada. Eso para después saberse públicamente de la básica masacre que estaba ocurriendo. Inicialmente, la presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada por el presidente de México, que en aquellos años de 1964 y 1970 era Gustavo Díaz Ordaz, quien encubrió a ese grupo con el argumento de que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Sin embargo, actualmente se conoce la verdad gracias a diversas investigaciones y testimonios. Aquel día, el ejército y el batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la Operación Galeana, con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, por sus sílabas CNH, órgano creado el 2 de agosto de 1968 por miembros de las escuelas en huelga, especialmente por estudiantes, por mencionar algunos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Champingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle México, Escuela Normal de Maestros, entre muchas más. Los intentos de someter al CNH derivaron en la sangrienta represión al movimiento de protesta, que por meses había resistido y cuestionado las políticas y medidas sociales y económicas del Estado, además de reclamar más democracia. El movimiento estudiantil de 1968 fue también de carácter social. A la participación de estudiantes universitarios, de preparatorias y vocacionales, entre otros, se unieron profesores, obreros, inclusive amas de casa, sindicatos intelectuales, tanto de la Ciudad de México como del interior del país. Los terribles hechos ocurridos en Tlatelolco opacaron la política oficial de promoción internacional de nuestro país a través de la celebración de actividades relacionadas con el deporte universal, pues por primera vez en la historia de una ciudad latinoamericana sería la encargada de organizar el acontecimiento deportivo más importante del mundo, los Juegos Olímpicos. En contraste, esa época es recordada como la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Aquel día, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, donde arribó también el ejército con el pretexto de vigilar la seguridad ante el temor de una disputa. Los miembros del batallón Olimpia, para no ser detectados, vistieron de civiles y portaban un guante blanco o pañuelo en la mano izquierda para identificarse. Su objetivo era infiltrarse en la manifestación y llegar al edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Mientras tanto, los estudiantes expusieron 6 demandas, las cuales eran una respuesta a los eventos violatorios de los derechos humanos cometidos por elementos de la policía y de las Fuerzas Armadas. Las demandas se hicieron particularmente como réplica de la ocupación militar y policial de planteles escolares, con la justificación de que se encontraban en la riña alumnos de la Escuela Vocacional 5 y la Escuela Preparatoria Particular Isaac Ochacarena, el 23 de julio de 1968.
Las demandas que se consensuaron y expusieron ese 2 de octubre fueron las siguientes: libertad de todos los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, desaparición del Cuerpo Granaderos, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiola y A. Frías, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Minutos antes de las 6 de la tarde de ese día, el mitin estaba casi por finalizar cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza. Desde él se dispararon bengalas, señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre los estudiantes, madres, hijos, profesores, obreros, entre otros. En medio del caos, la población civil reunida corrió por una plaza de las Tres Culturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua para protegerse. Algunos manifestantes lograron escapar del tiroteo y se refugiaron en los departamentos de los edificios cercanos, pero esto no los salvó del ejército. Sin ninguna orden judicial, los soldados irrumpieron en cada uno de los departamentos para capturar a los jóvenes que se habían ocultado de ellos. El número oficial de los muertos por la masacre ascendió a 30 decesos. En los hospitales se reportaron 53 heridos graves. No obstante, se calculó que el número de detenidos en el campo militar número 1 llegó a 2.000. Con el paso de los años, y gracias a diversos testimonios, la apertura de archivos y expedientes sobre aquel movimiento, se conocieron otras cifras. En 2006, el reporte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado mencionó que no es posible dar un número exacto, aunque en el informe consignó alrededor de 350 muertos. Por su parte, el 27 de noviembre de 2001, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, dirigió al entonces presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Vicente Fox Quesada, la recomendación a efecto de que su gobierno asumiera el compromiso ético y político y de orientar el desempeño institucional en el marco de respeto a los derechos humanos, el cual reconoce y garantiza el orden jurídico mexicano, así como evitará que los medios ilegales que sucesos como los ocurridos desde fines de la década de 1960 hasta principios de la de 1980 se puedan repetir. De igual forma, recomendó que en los casos de donde se acreditó la desaparición forzada en atención al lugar en donde pudo ubicarse con vida por última ocasión a las personas, se revise la posibilidad de reparar el daño mediante servicios médicos, de vivienda, educativos y otras prestaciones de índole social a los familiares de las víctimas de la desaparición forzada. Con la consumación de esta terrible matanza, el Estado mexicano realizó graves violaciones de los derechos humanos de la población, como los siguientes: derecho a la vida, derecho de libre expresión, derecho a la seguridad jurídica, derecho a la libertad, derecho a la legalidad, derecho a la procuración de la justicia de los agraviados y sus familias, derecho a la integración personal, derecho a la protección contra la detención arbitraria. En 2018, el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, precisó que la CEAP se había reunido con víctimas de la masacre del 68 y dirigentes estudiantiles en búsqueda de la reparación del daño y una disputa pública por parte del gobierno federal. Asimismo, recomendó al Estado mexicano lo siguiente: reconocimiento de que las acciones del gobierno, entonces encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, tuvieron impacto y daños en el acto individual y colectivo al señalar a los estudiantes por su ideología. Implementación de medidas de satisfacción de carácter colectivo mediante la colección, recopilación de decenas de documentos que dan cuenta de los movimientos sociales de la década de los 60, con los que se busca permitir la reconstrucción de los hechos. El pleno reconocimiento de que las medidas de satisfacción colectiva no sean condicionantes ni exigen el derecho de las víctimas a tener acceso a la reparación total del daño. La frase 2 de octubre no se olvida es un grito en contra de la impunidad, el olvido y la amnesia colectiva. Así, lejos de perder vigencia al repetirse año tras año, se ha convertido en un gran símbolo de impacto ejemplar que tuvo en México el movimiento estudiantil de 1968,
por lo que cada 2 de octubre por las calles se escuchan las voces juveniles de representantes de todas las escuelas, instituciones, universidades normales, organizaciones y movimientos de la sociedad civil, quienes se dan cita en Tlatelolco para ir marchando y corriendo por la capital del país exigiendo sus derechos a la libre expresión, a la educación, entre otras demandas y derechos. Con el grito unísono, 2 de octubre no se olvida, es de lucha combatida.